Chicas del mundo, el sexo es mejor con lubricante. Hola, hoy vamos a explorar un tema fascinante. Cómo la sexualidad sagrada en el antiguo culto a Ishtar, la diosa acadia pagana antigua, conocida también en el mundo sumerio como Inanna, se conecta con los comportamientos sexuales de la sociedad moderna, entendiendo la sociedad moderna desde la perspectiva actual liberal. Para este canal se trata evidentemente del retorno de los dioses antiguos a nuestra sociedad actual. Ellos han vuelto pero con más experiencia, o sea, más preparados para poder engañar al ser humano. Y uno de esos dioses, que bien fueran estatuas de yeso, de madera, deidades esculpidas en la roca o dibujadas sobre la tierra, adoradas todas de diversas maneras, esas deidades todas tenían una característica: detrás de ellas se escondían multiplicidad de demonios que se hacían adorar como dioses para así controlar las actividades de cada sociedad humana antigua pagana, en especial la sociedad que se estableció en la antigua Sumeria, la primera civilización humana que conocemos. Y es que allí en la antigua Sumeria, Ishtar o Inanna era adorada como la deidad del amor, la deidad de la guerra y la fertilidad. Su culto incluía prácticas únicas y avanzadas para su tiempo. Dos de esas prácticas fueron la prostitución sagrada y la participación de sacerdotes andróginos en dichos rituales. Bueno, y te pido que te suscribas a mi canal, que me ayudes con un like, que me regales un comentario, y así vas a hacer que tu canal de Giro el Terrícola Otros Mundos Solo en siga creciendo aquí en YouTube. Gracias por tu apoyo. Entre más crecimiento, más contenido vamos a tener en tu canal Otros Mundos Solo en Así que sin más, continuemos. Y es que efectivamente dentro de este culto a Ishtar, Acadia o Inanna Sumeria, que eran la misma deidad, existió una clase, una casta por así llamarlo, sacerdotal, que giraba pues alrededor del templo de este culto pagano, y era la clase de los Gala y la clase de los Kurgarru, clase o casta sacerdotal más bien, que en aquellos tiempos pues desafiaban las normas de género y participaban en rituales sagrados que incluían la transgresión de género, el transformismo y posiblemente actos sexuales. Estos roles fluían entre lo masculino y lo femenino, celebrando así desde aquel tiempo, desde la primera civilización humana, desde los sumerios, la diversidad de género. Entonces, no solamente la prostitución sagrada en los templos de Ishtar era vista como un acto de devoción, sino que también dentro de estos actos participaban no solamente sacerdotisas, sino también sacerdotes que ofrecían servicios sexuales para conectar a la comunidad con lo divino, supuestamente para reforzar así la fertilidad y la prosperidad a nivel personal, familiar y a nivel de colectivo. En la sociedad moderna, especialmente desde la perspectiva liberal, se valora la diversidad de género y sexualidad, celebrándose como una forma de libertad de expresión y de identidad personal la transformación del género, la homosexualidad, similar a como los antiguos sumerios celebraban la fluidez de género en sus rituales. Vemos estas celebraciones modernas en los desfiles del orgullo, en su mes del Pride, de su mes en junio, y en otros eventos que promueven la visibilidad y la aceptación, creando espacios que reflejan las prácticas antiguas donde la diversidad precisamente era un elemento integral de la vida religiosa. Entonces, al mirar hacia atrás en la historia de la antigua Sumeria, podemos ver cómo la aceptación y la celebración de la diversidad de género y sexualidad tiene raíces bastante profundas. Al exaltarse esta diversidad hoy, continuamos una tradición de aceptación promoviendo una sociedad supuestamente más justa y equitativa, pero ante los ojos de los hombres. Sí, señor, así es, no ante los ojos de Dios. Ahora bien, no existe la menor duda para este canal que solo realizando una sana crítica cristiana podemos entender por qué las prácticas paganas sexuales y de género de la antigua Sumeria están por obra y gracia de los dioses que estaban detrás de estos ídolos antiguos escondidos, retornando al presente. Haga de cuenta que es como el endemoniado gadareno cuando es expulsado, o cuando los demonios salen de la persona y la persona se descuida. Dice la palabra que ese demonio vuelve con otros, porque está la casa organizada. Entonces vuelve con otros. Así pasó con estos demonios. Fueron expulsados por el cristianismo, pero
al darle o al abrirle puertas a la sociedad actual, la sociedad contemporánea, al abrirle puertas a estos demonios, pues efectivamente ellos están nuevamente colándose, infiltrándose, y lo están haciendo a través de una estrategia que de pronto casi nadie se da cuenta, y esta estrategia es la que tiene al mundo ahorita inmerso en estos cultos nuevamente a los dioses paganos antiguos. En la antigua Sumeria, la prostitución sagrada era vista como un acto de devoción. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, la prostitución en cualquier forma es considerada inmoral. La Biblia enseña la santidad del cuerpo y la importancia de la pureza sexual. Mirando nada más la carta de Primera de Corintios, en su capítulo 6, versículos 18 al 20, nos dice: Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no es de ustedes? Los sacerdotes Gala y Kurgaru desafiaban las normas de género, algo que hoy podría verse como un antecedente de la diversidad de género. No obstante, las enseñanzas cristianas mantienen que Dios creó al hombre y a la mujer con roles específicos y complementarios, como se describe en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 27. Entonces, la confusión de género y la transgresión de estos roles no es apoyada en ninguna parte de la Biblia, no es apoyada por la doctrina cristiana tradicional. Y es que en la sociedad moderna, especialmente en los contextos excesivamente liberales, se celebra la diversidad de género y sexualidad. Sin embargo, la Iglesia enseña que debemos vivir de acuerdo con las normas morales establecidas por Dios. En Romanos 12, verso 2, se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente para discernir la voluntad de Dios. Si bien la Iglesia enseña el amor y la compasión por todas las personas, también nos llama a vivir vidas santas y rectas. La inclusión y el amor deben estar acompañados por la verdad y la moralidad. Jesús dijo en Juan 8:11: vete y no peques más, mostrando compasión, pero también llamando a una vida de rectitud. Hermana y hermano, a una vida en rectitud nos llama en este momento el Señor. Entonces, para ir concluyendo, las prácticas de la antigua Sumeria, que son las de estos tiempos también, nos ofrecen una perspectiva histórica, pero nuestra guía debe ser siempre la palabra de Dios. Como cristianos, no podemos olvidar que la homosexualidad es un pecado. La Biblia nos permite una perspectiva clara de este pecado, desde el Antiguo Testamento, con la historia de Sodoma y Gomorra narrada en Génesis capítulo 19 hasta Levítico 18, 22 y Levítico 23. Entonces, que te dicen claramente: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Es una abominación. Si alguien se acuesta con un hombre como quien se acuesta con una mujer, ambos han cometido una abominación, serán condenados a muerte, su sangre caerá sobre ellos. Y en el Nuevo Testamento también vamos a encontrar palabra clara de nuestro Señor en cuanto a este tema del homosexualismo. En Romanos 1, 26, 27 dice que por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Incluso sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres también abandonaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones los unos con los otros. Cometieron actos indecentes con otros hombres y recibieron en sí mismos el castigo que merecía su perversión. Y si esto no es suficiente, en 1 Corintios capítulo 6 versos 9 y 10 expone el apóstol Pablo de manera inspirada: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Así que examinemos si esos comportamientos están todavía en nosotros, y si aún están arraigados, hay que seguir luchando para salir de ellos, para no seguir en pecado. Y bien, entonces efectivamente no se trata del capricho de unos hombres, sino de la palabra de Dios, que busca mantener el orden de la creación. Dios nos creó hombre y mujer. Las diferencias biológicas de hombres y mujeres y las diferencias psicológicas nos hacen es complementarios, y esta unión heterosexual refleja esa complementariedad y la intención del Todopoderoso.
Y esta procreación que estábamos hace poco enunciando es también una capacidad fundamental dentro del propósito de no solamente el ser humano, sino de la especie humana, ¿no? Las relaciones homosexuales, obvio que no pueden cumplir ese propósito, son claramente ante los ojos de la palabra desviaciones del plan divino. Entonces, pues no queda más sino hacer un llamado al amor y la compasión, teniendo en claro que la estrategia del enemigo es crear una religión pagana donde se permita al ser humano dar rienda suelta a su lascivia, a su lujuria y al desenfreno sexual. El culto a Ishtar ha renacido. Hoy se ve en el comercio, hoy se ve en la política, hoy se ve en el poder, hoy se ve en todo estrato social. Hoy el culto a Ishtar nos rodea por doquier. El Eros ha invadido la sociedad, ha invadido el tiempo, ha invadido el espacio, ha invadido los accesos y las comunicaciones por internet, ha invadido el número de consultas a sitios web eróticos. En fin, es el tiempo del retorno de Ishtar. Así que tengamos en cuenta estas señales claras y las que veremos en los siguientes programas de Giro el Terrícola para poder hacer más visibles precisamente todas las estrategias que Satanás está usando para tratar de evitar lo que es inevitable, el retorno y el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Otros mundos solo en este.